Gloria a Dios. Amén. Vamos a buscar entonces en primera de Juan 4:7. Pero hoy vamos a hablar un poquito antes. A mí me gustaría que ustedes pudieran intervenir. Si tienen algo que decir porque vamos a hablar. Tomen asiento. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Así que buscamos en primera de Juan 4. Gloria a Dios. Versículo 7. Gloria a Dios. Hoy mientras oraba para que el Señor me diera la palabra, sí que íbamos a compartir, tenía dos preguntas que me hacía el Señor, que es las que yo les voy a trasladar a ustedes, ¿no? A ver si ustedes tienen algo que decir. Una es, ¿por qué cuesta tanto perdonar? ¿Qué piensan? No han hecho algo. Son pocas contadas con los dedos. Yo no tengo rabia a nadie, pero a mi nieta esa que me Cuesta perdonar entonces porque el daño que tú recibiste es grande. Y sí. ¿No? Y sí, puede ser. Dijo que ni un perro se echaba a la casa. Amén. O sea que no nos cuesta perdonar porque el daño que recibimos es grande, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo les preguntara qué sería para ustedes algo imperdonable, algo que realmente no pudiera perdonarse, algo quizás más grave que lo que hayan vivido. Fallarle a Dios. Bueno, obviamente, pero yendo a nosotros, cosas que nos hayan hecho a nosotros. Quizás la muerte de un hijo, una violación, un asesinato, ¿verdad? Serían cosas que... Mi hijo mayor, 43 años. Y serían cosas y que... tuvieron que ir a hacer un trabajo y dormir en un galpón. Hacer una escalera era muy prolijo, y lo picó una bichuca. Ahora vino a Montevideo, porque terminó el trabajo, y un compañero necesitaba transfusión de sangre, no sé. Él fue a donarle sangre. Y le mandaron una carta con al correr de los días de que él tenía mal de Chagas. Lo había picado una bichuca. Ya estaba predestinado porque una vez estaba en el perezoso en el patio y me dice, mamá, vení. Dice, matá a ese bicho que es una bichuca. Y era chiquito así, como un cascarudo, pero mortal. ¿Y a quién le echarías la responsabilidad de la muerte de tu hijo? Y bueno, él se dejó estar, él no quería saber. Pero queda como una impotencia, una cosa. Queda, sí, por favor. Pero entendemos... Pero yo le pedí al Señor, le pedí a las 11 de la mañana y a las estábamos frente a la iglesia San Agustín, y digo, ay Señor, para verlo así a mi hijo que no tiene recuperación, prefiero que lo lleve. A las 11 de la noche lo llaman a mi marido y me dice, y estábamos los dos solos, me dice, ahora voy hasta el hospital y vengo, yo voy contigo. No, quédate tranquila, yo te llamo a la Chara, que mi amiga vivía media cuadra, mi amiga de Alana. Y la llamo, le digo, no la llame, yo me quedo sola, pero él no me dijo que había fallecido. Y bueno, cuando vino me dijo, ella sabía, se ve que le comentó, y ahí yo le di algo a leer que le había mandado mi hija, y me dijo, perdón, la de nosotros la leyó, pero la de mi hijo me dijo que no podía. Y entonces ahí me di cuenta, nos abrazamos, lloramos. Amén. Muy bien, pero sabemos que el Señor nos insta a perdonar. Amén. Todo. Si no, nosotros no tenemos salvación, ¿verdad? Así. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que la muerte, el asesinato de un hijo es algo que no podríamos perdonar, no, pero... veamos que Dios lo perdonó, ¿verdad? Dios perdonó. Entonces no estoy diciendo que sea tu caso, ¿verdad? Porque no fue un asesinato ni nada, sino que fue una enfermedad. Amén. Sí. Vamos a leer, vamos a ir a la palabra y vamos a ir escudriñando, porque el Señor quiere mostrarnos no solamente en la parte donde nosotros ya hemos leído que el Señor dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos no nos puede perdonar, ¿sí?
sino que realmente podamos entender en la falta que nosotros estamos cuando no perdonamos. Y que podamos entender también que el tamaño del daño que nosotros recibimos lo determinamos nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, cuando sufrió todo lo que sufrió, ¿qué le dijo a Dios? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Nosotros tenemos el privilegio hoy día de haber conocido a Dios y de conocer su palabra y de seguir conociéndolo cada día, ¿verdad? Y ciertamente las personas que nos han hecho daño no lo conocen. No lo conocen, ¿verdad? Entonces tendríamos que decirle al Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen, no tienen ni idea, ¿verdad? Esta nieta la dejó ahora el marido. Gloria a Dios. Había subido mi hijo cuando fuimos allá afuera a despedir a mi nieto, que se iba para España, y mi hijo comentó que había visto a Betina y que no estaba más con él. Yo, boquita con yo. Amén. No le pregunté. Pero hay que tener misericordia, el Señor nos llama a misericordia, ¿verdad? Dice acá en el 1 de Juan 4, versículo 7, que dice, Dios es amor. Sí. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice, amémonos unos a otros. Dice, no amemos, o sea, no nos dice que amemos a los que nos han hecho bien, a los que son buenos con nosotros. Dice, amémonos unos a otros, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Vamos a detenernos aquí. Nosotros hemos estudiado las cualidades de Dios, sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que está determinado desde el principio de los tiempos que la paga del pecado es muerte y que el pecado es toda transgresión contra la voluntad del Señor, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Estábamos así y no había salvación. Entonces, el mismo Dios que determinó que la paga del pecado era muerte, nos envió un camino para la salvación a través del sacrificio, de la propiciación, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Propiciación o propicio, ¿verdad? Yo lo busqué en el diccionario, ¿sí? Dice, bendito el Señor. No lo anoté, creo, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí está. Acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Amén. Ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios envía a su Hijo a hacer todo lo que Él hizo y a sufrir todo lo que sufrió para justificar la misericordia, para darnos la entrada a nosotros, ¿verdad? Pero no solamente a nosotros, sino a todos, ¿sí? Porque vemos allá en San Juan 3, 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? O sea que esa persona a la cual usted no ha podido perdonar, Cristo murió por ella, por él, por ellos, si son muchos, ¿verdad? Cristo murió por ellos también. Y nosotros conocemos a Cristo. ¿Será que el Señor no demanda de nuestra cabeza que por nosotros no poder perdonar ni siquiera le hablemos de Cristo a esas personas? Cuidado, porque Él murió por nosotros y por ellos, por todos murió, ¿verdad? Es más, nosotros quizás estamos dolidos por lo que nos han hecho, pero quizás nosotros hemos lastimado también a otras personas. Y Cristo nos perdonó. Y Cristo nos ha cambiado y nos va cambiando y nos sigue cambiando, ¿verdad? Entonces, toda persona que a nosotros nos ha hecho daño también merece la oportunidad de conocer a Cristo y que Cristo le cambie, ¿verdad? Seguimos. Dice, vamos a leer de nuevo el 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, ¿verdad? Y si nos detenemos aquí y damos vuelta a este versículo, dice que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ahora, si yo tengo algo contra alguien, yo no estoy amando a esa persona, por lo tanto, Dios no permanece en mí, ¿verdad? ¿Nos perdimos? Sí, no, pero sigue también un poquito más. Estamos en el 11. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Después en el 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, ¿verdad? O sea que necesitamos que el amor de Cristo se perfeccione en nosotros, ¿sí? Ahora, mientras nosotros pensemos que tenemos razón de estar dolidos, enojados, ofendidos contra lo que nos han hecho, no vamos a poder perdonar. Dios no permanece en nosotros y recordemos esto, nosotros le damos la dimensión a lo que a nosotros nos han hecho, ¿verdad? Después vamos a leer después cuando Pablo dice que tiene todas las cosas por basura, ¿sí? Aún su sufrimiento lo tiene por basura Pablo, y a Pablo sí, que le hicieron tantas cosas, están plasmadas en la palabra, ¿verdad? Mas él no se levantó contra nadie. No decía, tengo todas las cosas por basura. Entonces nosotros tenemos que tratar de que eso que a nosotros nos hirió sea basura. Nada, no es nada, ya está, ya pasó. Cuando una herida se seca, la cascarita se cae. Queda la cicatriz. Pero es importante que las cicatrices queden, porque de las cicatrices uno aprende a seguir perdonando, uno aprende para poder enseñar, uno aprende para poder testificar, ¿sí? Y para poder ser instrumentos del Señor. Recordemos que también Pablo decía que él llevaba en su cuerpo las marcas, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo, las marcas de todas las cosas que le iban pasando, porque con las palizas que le deben de haber dado, cicatrices deben de haber quedado, ¿verdad? Pero no solamente las marcas físicas, sino las marcas espirituales. Cuando sanamos, es necesario que nosotros seamos sanados. Y sabemos que Cristo nos sana, pero si nosotros los dejamos. Mientras nosotros sigamos convencidos de que tenemos razón de estar dolidos, ofendidos, lo que sea, es imposible que el Señor nos sane, porque nosotros estamos poniendo la mano sobre la herida y no dejamos que el Señor pase su bálsamo, ¿verdad? Y estamos haciendo que la herida sea grande, cuando no tendría que serlo. Porque grande fue lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, y como lo dijimos hasta hace un ratito, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y podemos decir, pero era Dios. Recordemos a Esteban, no era Dios Esteban. Lo apedrearon hasta matarlo, pero Él miró al cielo, vio los cielos abiertos y le dijo al Padre también que los perdonara. No era Dios, era carne y hueso, pero amó al Señor, ¿verdad? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y acá nos está diciendo que si nosotros no logramos perdonar, el Dios no permanece en nosotros, o sea, el Espíritu Santo no permanece en nosotros. Entonces necesitamos sanar ese corazón. Y si no se ha sanado es porque nosotros no permitimos que el Señor ponga bálsamo ahí. Es porque nosotros seguimos agrandando, ¿sí?, lo que hemos recibido, ¿verdad? Porque cada cosa que en nuestra vida nos ha sucedido, Dios la ha visto. La cosa es que cuando nosotros venimos a Dios, como dice la palabra, dice a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces yo puedo decir, sí, pero me violaron cuando era chica. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces eso tiene que transformarse, ¿sí?, para que uno pueda crecer, para que uno pueda sanar y para que uno pueda brindar lo que Cristo está haciendo con nosotros a los demás, ¿verdad? O sea, hablar, enseñar, dar testimonio de lo que Cristo hace en nuestra vida. Si yo no me dejo sanar, imposible dar un testimonio de sanidad, ¿verdad? Y hablamos de sanidad más espiritual que física. Sabemos que el Señor sana enfermedades físicas, pero estamos hablando del espíritu, del alma,
¿sí? ¿Qué es lo que va a ser salvo? ¿Qué es lo que es eterno? Este cuerpo se va a morir un día, ¿verdad? Ahora nuestra alma es eterna. Y nosotros tenemos que seguir mirando para dónde queremos que vaya esta alma y necesitamos ser libres, perdonar, no agrandar lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Podemos decir, sí, terrible, pero nada, comparado con lo que Cristo sufrió, ¿es mucho? No lo es. No creo que haya algo tan grande como lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Vamos a volver ahí a la palabra, ¿sí? Dice, vamos en el 13 de nuevo. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, ¿sí? O sea que si nosotros logramos perdonar, sanar nuestro corazón, ¿sí? Y sabemos que Cristo nos ayuda, si no, no nos hablaría tanto, ¿verdad? Él nos da de su Espíritu y nos da la certeza de que Él permanece en nosotros, la paz, la tranquilidad, ¿sí? Dice en el 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Qué es confesar que Jesús es el Hijo de Dios? Es confesar que Dios envió a su Hijo, ¿sí?, a predicar, a hacer su voluntad y a sufrir todo lo que sufrió por nosotros, cargando aún nuestros pecados, ¿sí? Eso es ser propicio. Eso es en propiciación por nosotros, para que Dios nos pudiera perdonar. Pero Dios es el que envió a su Hijo, ¿verdad? Entonces cuando confesamos que Cristo es el Hijo de Dios, confesamos que Dios Padre envió a su Hijo, al único, al más preciado, a morir por nosotros. ¿Usted haría algo así con su hijo por alguien más? O sea, ¿preferiría la muerte de su hijo por alguna persona, por una, por muchas? No podríamos, somos carne, pero Dios lo hizo. En esa manera nos amó el Señor, ¿sí? Y nos amó primero porque Cristo murió y después nosotros llegamos a Él, ¿sí? Y murió y Él cargó nuestros pecados y nosotros seguíamos en nuestros pecados hasta que llegamos a Él y fuimos perdonados. Él nos amó primero, sin que nosotros ni le amáramos ni le buscáramos, ¿verdad? Ahora, ¿quién somos nosotros para condenar cualquier otra persona por la cual este Cristo murió? Porque murió por todos, no murió por nosotros. Dice en el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos pensar que hemos perdonado, y esto me tocó a mí, ¿no? Yo perdoné, pero si tenemos miedo de esa otra persona, ¿sí?, quizás perdonamos algo, quizás estamos en proceso, pero acá dice que no hemos sido perfeccionados. Entonces, cuando en nosotros hay miedo, temor de otras personas, hay atadura, ¿verdad? Y dice acá que lleva castigo. Por eso nosotros tenemos que pelear la batalla por ser libres de todo miedo, de todo temor, de toda contradicción, de toda cosa, ¿verdad? Para que realmente Dios permanezca en nosotros, para que seamos perfeccionados realmente. Amén. Amén. Y vamos en el 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él,
el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Es un mandamiento, no es si queremos. Y acá nos está hablando de nuestro hermano, pero sabemos que al principio nos hablaba de amar los unos a los otros y no implica solamente a nuestros hermanos, ¿verdad? Sabemos, vamos a ir a Marcos, vamos a ir buscando Marcos, capítulo 12. Eso es lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, lo que vamos a ver ahora. Bendito el Señor, gloria a Dios. Marcos 12, debe ser el primer cartón, no, el del medio por ahí. Marcos 12. San Marcos 12 y vamos a buscar el versículo 28. Amén. El gran mandamiento. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. 2 mandamientos, dijo el Señor. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma, nuestra mente, ¿verdad? Y acabamos de leer en 1 de Juan que si amamos a Dios, tenemos que amarnos los unos a los otros. O tenemos que amar los unos a los otros para amar a Dios, ¿no? Y el segundo mandamiento que dice es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Porque si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amamos nuestra alma, amamos la salvación, amamos a todas las personas y podemos perdonar. Por eso no hay otro mandamiento mayor que esto, ¿sí? Porque si nosotros no perdonamos, no somos perdonados. Si nosotros no perdonamos, no estamos amando a Dios y Dios no nos está amando a nosotros, ¿sí? Si nosotros no perdonamos, estamos incumpliendo mandamientos de Dios. O sea, estamos en pecado. Tenemos que entenderlo. Si nosotros no logramos perdonar y ser libres y sanar nuestro corazón, ¿sí? Estamos en pecado delante de Dios, ¿sí? Mientras nosotros no lo sabemos, el Señor pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero cuando lo sabemos, ¿sí? Estamos en falta delante del Señor. Por lo cual, ¿sí? El día de hoy el Señor nos está dando nuevamente el entendimiento de que si nosotros tenemos cosas que no hemos perdonado, estamos en pecado y en falta delante del Señor. O sea, si Cristo viniese hoy, no nos vamos, porque nuestro corazón no está limpio, ¿sí? No tenemos la salvación. Y aparte es un mandamiento del Señor. Amén. Amén. Vamos a ir a Filipenses. Bendito el Señor. Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Es la misma? No, Filipenses. Tengo que dar vuelta a la hoja. Tienes que buscar Filipenses, un cartoncito. 3 cuánto. 8. Bueno. ¿Encontraste? San Juan. Filipenses 3. Vamos a leer el 8. Ahí. Gracias. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice ahí, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, este es Pablo el que habla, ¿verdad? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Vamos a leer hasta ahí esos versículos, ¿sí? Es Pablo hablando a los filipenses y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿sí? O sea que cuando nosotros estimamos todas las cosas como pérdida, o sea, perderlas, no nos interesa, para conocer a Cristo, ¿verdad? Muchas veces tenemos cosas que nos privan de conocer a Cristo, de seguir entendiendo, ¿sí? Porque nos bloquean el entendimiento, ¿sí? Dice: mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor de Cristo ha perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora vamos a detenernos ahí. Este es Pablo, ¿sí? Y lo tiene todo por basura. Y nosotros hablábamos, ¿no? Mencionábamos este versículo hablando de que realmente a veces nosotros estamos aferrados a cosas, pero no nos despojamos, ¿verdad? Como el no poder perdonar, como nuestros sentimientos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es basura? ¿Qué es la basura? Lo que tiramos, lo que no nos sirve, ¿no? Dice, cosa que ensucia, desperdicios, cosas que se desechan, restos de comida. Eso es la basura, ¿no? Ahora, ¿usted nunca sintió en el mundo ese refrán que dicen, que tiene cierta sabiduría: la basura de unos es el tesoro de otros? ¿No ha sentido ese refrán? Vio que, por ejemplo, va un rico y se le rompió un poquito el sillón y lo tira. Va un pobre, recoge el sillón, lo arregla y tiene sillón, ¿verdad? Entonces la basura de unos es el tesoro de otros. Ahora, la basura de nosotros, ¿el tesoro de quién es? El diablo. Cuando usted tiene la basura y no la ha tirado, es tesoro del diablo, es fortaleza del diablo. Porque yo tengo algo que me priva de la salvación y el diablo está feliz de la vida, me tiene agarrada con esto que yo tengo acá. Que no he perdonado, que no he soltado, que no he sido libre, ¿verdad? Entonces, ¿quién más me ayuda a agrandar lo que me hicieron? El diablo. Cuando yo estoy más tranquila, vienen los dardos a mi mente, viene el pensamiento, porque esto, porque aquello, y eso va creciendo, porque qué terrible, porque... Y nuestro Señor nos llama a lo contrario, a minimizar y a perdonar, porque Él nos perdonó, porque Él nos amó, ¿verdad? Entonces recordemos esto, nuestra basura, la basura que hay en nosotros, es tesoro del diablo. Nosotros tenemos que desechar todo lo que nos sirve. Cuando nos dice en la palabra, y lo hemos leído, ¿sí?, que nos despojemos, que nos desliguemos de las obras de la carne, también es esto. Es una obra de la carne el no poder perdonar. Es una obra de la carne de la cual nosotros tenemos que deshacernos. Es una basura, porque a nosotros nos ensucia delante de Dios, ¿verdad? Lo leíamos recién, basura, algo que ensucia, algo que no sirve, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos basura en nuestra vida, ese es un tesoro para el diablo, ¿sí? Él tiene una fortaleza dentro de nosotros, por la cual nosotros avanzamos y nos estancamos, no logramos la victoria, no logramos ser libres. Siempre nos están viniendo cosas. Nunca logro de avanzar totalmente, ¿verdad? Por eso acá dice Pablo que él lo deja todo por la excelencia del conocimiento, para seguir conociendo. Necesitamos ser libres de todas esas cosas para avanzar, para que el Señor nos abra el entendimiento cada día más, para que nuestra relación con el Señor sea cada día más profunda, ¿verdad? Recordemos, ¿sí?, que nosotros tenemos que presentarnos en santidad delante del Señor. Y el Señor nos está dando a entender, una vez más, que si hay algo que no hemos perdonado, nosotros estamos en pecado delante del Señor. Entonces no hay tal santidad, no hay tal relación tan fuerte. Podría ser mucho mejor. Entonces necesitamos liberarnos de eso, desligarnos de eso. Como lo hablábamos también en otras prédicas que habíamos hablado sobre el perdón. Perdonar a alguien, ¿sí? Habíamos puesto el ejemplo de Saúl y de David, ¿verdad? Perdonar a alguien no significa que tenemos que hacer de cuenta que no pasó nada. Es más, hay situaciones y situaciones, pero quizás podamos hacerle saber a la otra persona
lo que nos hizo sentir y hacerle saber también que le perdonamos. Que le perdonamos, es más, podemos hasta darle las gracias, ¿sí? Porque ese dolor nos ha llevado a Cristo y Cristo nos sana y nos libera. Y dándole las gracias, ¿sí? Por haber hecho lo que sea que haya hecho. Gracias, porque en realidad con eso que sucedió en mi vida, si yo a la larga he llegado a Cristo, Cristo me ha perdonado y me ha dado paz. Quiero presentártelo. Me gustaría que tú lo pudieras conocer, ¿verdad? Porque más allá de todo eso, por más que la acción de la persona haya sido terrible para nosotros, nunca sabemos qué hay detrás. Porque nosotros también hemos hecho cosas terribles. Pero Cristo nos perdonó. Pero Cristo nos trajo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Dice la palabra del Señor, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Quiere decir que si a la otra persona no le importa lo que me hizo, si a la otra persona no le importa si yo lo perdono o no le perdono, a mí tampoco me tiene que importar. Yo tengo que tratar de perdonar y de presentarle a Cristo. Lo que hagan es como le dijo el Señor a Ezequiel en su llamamiento. Escuchen o dejen de escuchar, pero nosotros tenemos que hacer lo que Cristo manda, ¿verdad? Que es hablarle a toda criatura, principalmente a ellas, ¿sí? Que nos han dañado, para que realmente nosotros logremos romper eso, ¿sí? Perdonar, ¿sí? Perdonar y presentarles a Cristo. La relación que tengamos con esa persona después, Dios la marcará. Dependerá de cómo reaccione la persona. ¿Quién le dice a usted que mañana esa persona sea su hermano en Cristo? Cristo le cambie, le transforme y le ayude a perdonar. Y cuidado, no sea cosa que él o ella se transforme, se convierta a Cristo y sea salvo y usted, porque no logró perdonar, se quedó, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que fijarnos esto, ¿sí? Dice, y ciertamente, dice en el 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Vieron? O sea, no teniendo mi propia justicia. Yo juzgo que tengo razón de estar enojado. Es mi justicia, no es la de Dios, porque Dios nos llama a misericordia, ¿verdad? Entonces acá dice, no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo habla, ¿verdad?, de la resurrección de los muertos, de la salvación, ¿sí?, de ver la gloria del Señor, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si bien Pablo tuvo muchos sufrimientos también, ¿verdad? Y nosotros quizás no tengamos ni la mitad ni la 10ª parte de los sufrimientos que tuvo Pablo, seamos como nuestro Señor Jesucristo en su muerte, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muramos al yo, muramos a lo que yo creo que tengo razón de estar enojado, porque esos son mis sentimientos, ¿no? Que fueron heridos mis sentimientos y están ahí y yo me justifico por mis sentimientos. Pero nosotros hemos aprendido y estudiado que los sentimientos y las emociones nos juegan en contra, porque nuestro Señor Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Entonces yo ya no puedo sentir como sentía antes, ¿no? Dice el Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? O sea que nosotros tenemos que perdonarnos, no estar enojados, no estar ofuscados, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en eso para poder realmente tener la salvación y conocer a nuestro Señor Jesucristo como realmente Él es. Y así como Él es que nosotros tenemos que ser, ¿verdad? A eso es a lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora nosotros nos vamos a ir al Viejo Testamento, ¿sí?
Vamos. Tenemos que cambiar. Sí, tienes que ir, mira arriba los cartoncitos, el cartoncito que te queda ahí. Vamos a ir a Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6. Para que veamos qué Dios tenemos. De Reyes 6, acá Sí. abajo. Tomó también cartas. Versículo 8. Versículo 8. Sí, es un poquito más abajo. Cuando Gloria. Eliseo, el varón de Dios. Amén. Segunda de Reyes. Vamos a ver qué Dios tenemos. Sabemos Segunda de que Reyes 6. Segunda de Reyes 6, versículo 8. Dice Eliseo y los sirios. 6, 8, pero perdona, no. Eliseo y los sirios, dice el subtítulo. Amén. 8, en chico. Vamos a recordamos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Sí. Eliseo, un varón de Dios. Vamos a ver cómo Dios responde y qué Dios muestra aquí, ¿sí? Sí. Es un poquito largo, así que lo vamos a leer suave, pero Ay, gracias. de corrido. Ay, Gloria a Dios. porque Dice me ahí. cuesta entender y- Bueno, perdón. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. O sea que el rey estaba en guerra, no Siria, contra Israel, ¿no? Y comentó con sus siervos, los que estaban alrededor, dónde iba a poner el campamento. Ahora vamos a ver lo que sucedió. Dice, y el varón de Dios, o sea Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse, ¿no? O sea, Eliseo estaba que escuchó o algo, capaz que escuchó lo que el rey de Asiria había dicho, ¿no? Pero ahora vamos a ver que no lo escuchó. Dice, y el corazón del rey de Siria, el que estaba poniendo campamento contra Israel, se turbó por esto, o sea, se turbó porque el rey de Israel sabía sus movimientos, ¿no? Dice, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? O sea, les dijo, a ver, ¿quién es el espía acá? Porque alguien le está cantando las cosas al rey de Israel, ¿no? Porque se cuidaba de todo, donde iban a poner los campamentos, el rey se cuidaba. Ahora, ¿cómo Eliseo sabía? ¿No? Capaz que iba allí o tenía algún amigo. Dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Quién le decía a Eliseo lo que hablaba el rey en Siria? Allá lejos. Uno estaba en Israel y el otro estaba en Siria. Sería que Eliseo escuchaba. ¿Cómo tenía ese entendimiento? ¿No? Ciertamente Dios, ¿sí?, le daba el entendimiento. Dios le mostraba todo lo que estaban hablando y lo que iba a hacer, ¿verdad? O sea, Dios escucha. Escucha allá y escucha acá. Dios ve todas las cosas, ¿verdad? Dice, en el 13 dice, y él dijo, id y mirad dónde está Eliseo, ¿verdad? Para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, ¿verdad? Como el profeta, ¿sí?, le decía al rey de Israel todo lo que los sirios iban a hacer, el rey de Siria dijo, bueno, tengo que agarrar al profeta para que no le diga al rey de Israel, ¿verdad? Entonces mandó sitiar la ciudad donde estaba el profeta para prender a Eliseo, ¿verdad? Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, ¿sí? El empleado de Eliseo se levantó. Dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Verdad? El criado vio toda la ciudad rodeada por un ejército, ¿sí? Entonces le dijo al profeta, dice, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Él le dijo, no tengas miedo,
Dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y no era el ejército que estaba sitiando, era el ejército de Dios que estaba con el profeta. Un ejército espiritual, ¿sí? Que no se ve, pero que está. Por si no habíamos entendido que realmente el Señor nos guarda y nos protege, si nosotros somos fieles, ¿verdad? Este era un varón de Dios, dice así, el varón de Dios, ¿sí? Entonces, el varón de Dios, que tenía plena certeza y tranquilidad, oró al Señor para que su empleado, su siervo, pudiera ver, ¿sí? Que realmente muchos más eran los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos, ¿sí? Es así exactamente hoy en día, cuando nosotros realmente queremos servir al Señor, ¿sí? Por algo leíamos en Primera de Juan, ¿sí? Que todo temor lleva en sí castigo y que cuando hay miedo o temor, ¿sí? El amor no ha sido perfeccionado en nosotros, porque no hemos llegado a conocer al Dios de la gloria, al Dios vivo, al Dios omnisciente y omnipresente, ¿sí? No creemos realmente que son muchos más los que están con nosotros que los que están con los demás, ¿verdad? Los que están, y no hablo de las personas, sino hablo del diablo, de sus espíritus inmundos, de sus demonios, de todo lo que se levanta contra nosotros, ¿verdad? Por eso hablaba en Primera de Juan que el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? Porque este es nuestro Dios, ¿sí? Y aquí este siervo tuvo la oportunidad de ver todo el ejército celestial que estaba para defenderlos a ellos. Amén. Amén. Dice, y luego que los sirios descendieron a él, o sea, se acercó más todavía el ejército enemigo, que tampoco veían a los que estaban ahí, ¿verdad? Oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. O sea, el varón de Dios le pidió al Señor que los pusiera ciegos, que no vieran. Y Dios concedió, no veían. Ahora vamos a ver la actitud de Eliseo. Dice, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo Eliseo? Pidió a Dios que les cegara a todo ese ejército que venía contra él. Luego él mismo los llevó, les dijo que estaban equivocados de camino y los llevó a otro lugar. Eran ciegos, los seguían, ¿verdad? ¿Dónde los llevó? Enfrente al ejército de Israel. ¿Sí? Entonces dice el rey de Israel, ¿qué haré? Los mataré. Vamos a ver, recordemos que estas personas venían a matar o a apresar a Eliseo, ¿sí? Dice, ¿qué haré? Los mataré, ¿verdad? Dice, los mataré, padre mío, le dice el rey de Israel a Eliseo. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Este ejército venía a apresar a Eliseo o a matarlo, ¿no? Él no les hizo daño ninguno. Los guió al rey, frente al rey, ¿sí? Y llamó al rey a misericordia. ¿Y qué consiguió? Que sus enemigos se alejaran por completo, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros hacemos a nuestros enemigos agrandando lo que nosotros pensamos o sentimos. Cuando nosotros logramos disminuir y sanar nuestra herida, no hay enemigo.
Y la palabra del Señor dice que nosotros estemos en paz con todos mientras dependa de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar a cuenta con todas las personas. Tenemos que perdonar, que perdonarnos, tenemos que trabajar en eso, porque nos perdemos la salvación. Y el Dios, ¿sí?, que nos perdona a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo es el mismo, que tiene todo este poder, ¿verdad? Que además de que si un hijito suyo quiere realmente perdonar y limpiar su corazón, lo va a conceder. Que además, si un hijito suyo que quiere perdonar tiene que enfrentarse a aquella persona que le hizo tanto daño, le va a acompañar y le va a dar el valor porque van muchos más con él, aunque no los veamos, ¿verdad? Ahora, si la otra persona acepta o no acepta, si nuestro perdón, si le importa o no le importa, a nosotros eso no nos interesa. A nosotros nos tiene que interesar lo que nosotros hacemos para delante del Señor y que tenemos que brindarle a esa persona, si quiere escuchar, la posibilidad de conocer a Cristo. Nada más. Nosotros no tenemos que ir y sentarnos a tomar mate con una persona que nos dañó. No, tenemos que perdonar y hacerle saber que le perdonamos. Si la relación sea, no sé, el vínculo que sea, por ejemplo, hablamos de una abuela y una nieta, un ejemplo, ¿no? Si la relación vuelve a ser buena, gloria a Dios. Si quizás es mejor, mejor todavía. Si queda un poquito tirante, Dios sabrá. Pero nosotros tenemos que actuar con amor, como nuestro Señor Jesucristo nos ha amado. Y saber que esa persona que a nosotros nos dañó, hoy día, si viene Cristo, va al infierno. ¿Sí? Igual que nosotros. Porque nosotros tenemos que perdonar. Si nosotros nos perdonamos, nuestro destino es ese, el infierno. No basta nada de lo que hayamos hecho, por más que seamos buenos, que hagamos esto, aquello. No. Una cosa en la que le fallamos al Señor y tenemos la condenación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar por nuestra salvación. Tenemos que limpiar el corazón. Tenemos que perdonar, ¿sí? Y además tenemos que seguir perdonando, porque podemos tener alguna cosita vieja guardada, por la cual el Señor nos está hablando hoy, pero también nos puede estar hablando por cosas que sucedan de aquí en adelante. ¿Sí? Entendemos que cuando nosotros amamos a una persona, muchas veces perdonamos cosas que nos lastiman, pero las perdonamos, ¿verdad? Ahora, si hay algo que no estamos perdonando, no estamos amando. Y el Señor nos llama a amar, ¿sí? Nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si usted quiere la salvación de su alma, quiera también la salvación del alma del prójimo. Y tenemos que predicarle a Cristo, tenemos que llevarle la salvación. La tomen o no la tomen, ¿verdad? Allí en Ezequiel, cuando el Señor hace el llamamiento de Ezequiel, le dice que lo manda a un pueblo rebelde que no lo va a escuchar, ¿sí? Pero Él les tiene que hablar, escuchen o dejen de escuchar. Y es exactamente para nosotros. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que perdonar, tenemos que llevar la salvación. La toman o no la toman, pero nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque nosotros ya no nos pertenecemos más y queremos ser salvos y queremos ser hijos de Dios. Entonces tenemos que cumplir con todas las cosas. Si nos quedamos con una basura, recordemos, es tesoro del diablo, fortaleza del diablo en nuestras vidas. O sea que nosotros nos tenemos que despojar de todas las cosas. Y cuando dice Pablo que se despoja de todas las cosas, se despoja de todas las cosas. Pablo tendría una vida anterior también. Pablo iba ensañado matando a los cristianos, pero Cristo lo transformó, ¿verdad? Entonces él dejó todas las cosas. Y no es dejar su vida anterior, también sus sentimientos, todas las cosas dejó por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es a lo que nos llama nuestro Señor Jesús, a limpiarnos, a perdonar, ¿sí? A perdonarnos a nosotros mismos, a darnos la oportunidad realmente de ser libres y de avanzar. Porque muchas veces, o sea, siempre que hay algo en nuestra vida, se estanca y no llegamos al entendimiento y al conocimiento de la palabra. Llegamos hasta ahí y nos quedamos. Y el Señor nos llama a más cada día en cuanto a la relación con Él, en cuanto a las oraciones, en cuanto al entendimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces destranquemos nuestra vida, recordemos que el tamaño, ¿sí?, del daño que recibimos lo hacemos nosotros.
nadie más. La persona hizo y se olvidó. La persona quizás ni se acuerda ni sabe que nos dañó en la manera que nos dañó. Pero a nosotros somos el que agrandamos, ¿sí? El que, no es que lo agrandamos porque no nos duele, obviamente nos duele, ¿sí? Pero nosotros tenemos la autoridad de ponerlo en las manos del Señor para que eso se disminuya y nosotros podamos tener el amor y la misericordia y perdonar, que es a lo que nos llama nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todas las cosas. Recordemos que muchas veces nosotros nos dolemos malamente por lo que hemos vivido, pero hay quienes han vivido cosas peores. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y así como Él estaba pidiendo perdón por lo que le estaban vituperando, insultando, lo estaban matando, lo estaban destrozando, ¿sí? Pidió perdón por ellos. Nosotros tenemos que aprender a perdonar lo que nos hirieron, ¿sí? Dejar que el Señor sane nuestro corazón y ser libres realmente, dejar que Él nos guíe en lo que tenemos que hacer, ¿sí? Hay diferentes situaciones, la cosa es perdonar. A veces hay que perdonar y pedir perdón, a veces hay que perdonar pero ni siquiera se da la circunstancia para pedir perdón, pero sí la persona tiene que recibir a Cristo. Entonces tenemos que comenzar a orar por esas personas para que ellas puedan recibir a Cristo. Si lo reciben o no lo reciben, ese es otro tema, pero la misericordia tiene que estar en nosotros. El amor, ¿sí?, hacia el prójimo tiene que estar en nosotros. Amén. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor, por tu preciosa palabra. Gracias te damos, Señor. Te rogamos también, Padre, que tú estés tomando en tus manos, Padre, todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, que tú nos ayudes, Señor, a sanar, a entender, Padre bendito, a poder perdonar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser libres completamente, Señor. Tú sabes, Padre Santo, Padre amado, todo lo que sucede en nuestros corazones y delante de ti estamos, Señor. Por eso te rogamos que tú nos auxilies con entendimiento y discernimiento, Señor, para que podamos dejar de estar en falta delante de ti, Señor. Para que podamos estar en santidad, Señor. Para que podamos ser libres. Para que podamos despojarnos de toda la basura que aún queda en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre bendito y Dios de la gloria, para que seamos libres, Señor, y podamos tener acceso a esa salvación tan grande que tú nos ofreces, Señor. Y aún te rogamos que tú nos ayudes y nos guíes, Señor, en amor y misericordia, a clamar por aquellos que alguna vez nos han dañado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y te rogamos ayuda, Padre, y que tomes todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.